Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en todo lugar, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor. En esta mañana te agradezco por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Y por la oportunidad también de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pido que me des entendimiento para captar y entender el mensaje que nos vas a comunicar en este momento y podamos poner por obra en nuestra vida cotidiana, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco y te lo pido todo. Amén. El título de la lección de hoy es Misión en favor del prójimo. Vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 17 al 22. Libro de San Mateo, capítulo 22, verso 37 al 40. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, también, y por último el libro de Miqueas, de capítulo 6, verso 6 al 8. Para memorizar. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 27. Todos conocemos el pasaje: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De Lucas 10, 27. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte. Corazón, alma, cuerpo y mente. Todos los días cualquiera puede decir que ama a Dios. Sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 declara: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pablo también expresa en Gálatas capítulo 5, verso 14, toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta lección aprenderemos cómo aplicar esta lección a nuestra vida. Parte del domingo, la gran pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que pueden plantearse los seres humanos mortales, seres que saben que son mortales
Y en el Evangelio de Lucas alguien se acerca a Jesús con la pregunta más crucial de todas, por cierto. Leamos Lucas que es Lucas 10:25. Vamos a la Biblia, buscamos el libro de Lucas 10:25, dice: el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué preguntó este doctor de la ley y por qué lo hizo? Porque estaban en el tema y pues se le ocurrió hacer la pregunta. ¿Qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Pese a la seriedad de la pregunta, la Biblia dice claramente que vino a poner a prueba a Jesús. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras. Sin embargo, para el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. Aun conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle al respeto. Al fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosos, detrás de todos ellos está esta pregunta crucial. En contraste con esta, que puede importar más a seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. ¿Por qué? ¿Cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? Lee primero primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 30 al 32. Vamos a leer, seguir leyendo. Y creo que dice que es segunda carta de Corintios, ¿era? No, es primera. Entonces estoy mal, es primera. Primera de Corintios. Quince. 30 al 32 dice. Ay, ya me pasé. Ok, 30 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro
hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, que me aprovecha. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ok, no le di el retorno. Lo hacemos, el que se lleve más tiempo. ¿Qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Bueno, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Pues yo creo que la observación es que hay que rescatar y dejarse de, como dice aquí, de vicios y de glotonerías, podría ser, para obtener la vida eterna. Es lo que entendí, y aunque sus motivaciones fueran dudosas, el intérprete de la ley le planteó una pregunta crucial, y Jesús, siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, la aprovechó para llegar a las almas. Parte del lunes se titula El método y la respuesta de Jesús. Veamos qué le respondió Jesús ¿cómo se llama? El intérprete de la ley, que le planteó la pregunta que debía hacer para obtener la vida eterna. Dice, la Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón, ni los motivos de quienes nos interrogan, ¿verdad? A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios cuando hay 3 personas en la Trinidad? Aun cuando parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. Vamos a leer Mateo
capítulo 26, verso 26. Bueno, vamos a leer varias. Por tanto, vamos a poner la pantalla de la Biblia en el video. Vamos a leer Mateo, primeramente, libro de Mateo, capítulo 26, verso 56. $26.56, que dice, a ver: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Hechos 17, 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo tres 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la presencia de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10:26? Pues en primera dice que debemos de entender la palabra, luego mostrársela a quien la cite o la busque, y por último que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Dice aquí: por tanto, es para eso que dice: para instruir, para redarguir, corregir e instruir en justicia. A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Jesús dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado su palabra, en ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que importan. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el Salmo 119, verso 105. Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Vamos a la parte del martes y se titula Heredar la vida eterna. Vamos a leer otra vez en San Lucas capítulo 10 verso 27 y 28. San Lucas dice 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Has respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto diciéndole: haz eso y vivirás. Lucas 10, 28. Dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondió el maestro aquel, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él se respondió solo. Por la mayoría de los creyentes da las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe. No es tan difícil.
El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Así de serio es este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Lee Santiago 2:17 al 22. Vamos a cambiar otra vez. Y ya está. Bueno, ahorita cambiamos. Santiago capítulo 2, verso 17 al 22. Santiago capítulo 2, 17 al 22. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué paralelismo encuentras entre estos versículos y lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley? Pues que sabemos, tenemos la información y la debemos de aplicar a nuestro día a día. Sabemos lo que tenemos que hacer para obtener la vida eterna, sin embargo, lo olvidamos o simplemente no lo ponemos primero en práctica. Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás pero no me preocupa por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario y a alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Parte del miércoles se titula Amar a los demás como a uno mismo. Vamos a leer Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Vamos a hacer el cambio aquí.
Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. ¿Qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley? En Lucas 10, 27 y 28. Pues son prácticamente las mismas palabras, los mismos enunciados y la misma instrucción. Según Mateo 22, 37 al 40, Jesús dejó en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos. Y Lucas 10, 27 y 28 destaca que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá vida eterna. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Ahora vamos a leer Gálatas 5:14, Miqueas 6 al 8 y primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Vamos a leer, a ver. Vamos a cambiar otra vez. La primera cita es Gálatas 5:14. Vamos a leer Gálatas 5:14. Con paciencia buscando a Gálatas 5:14. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Miqueas 6 al 8 dice, Miqueas, ¿dónde está el libro de Miqueas? Creo que está en el Nuevo Testamento. Aquí está. Miqueas 6 al 8. Dice lo que pide Jehová: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Luego vamos a la primera 1 Juan 4, 20, 21. 1 Juan 4, 20, 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, ¿qué cita falta? Son todas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos había dicho? Pues que están reafirmando una y otra vez lo que debemos practicar, poner por obra: amar a Dios, o más bien amar a quien conocemos por mal. Y así amemos a Jehová sinceramente, no falsamente y nada más de palabra. No decir yo creo en que Jehová Dios o que Dios existe y nada más, y con eso me defiendo. No, no, no. Y te guardamos odio, rencor, envidia y todo sentimiento negativo hacia nuestro prójimo. Eso no es amar a Dios. Es una mentira nuestra. Según Pablo, toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe, Romanos 1:17, vivir por la fe no es algo oculto, desconocido, que los demás no puedan ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. En 1 Corintios 13, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento, hacer grandes obras, o tener una gran fe e incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Eso está en Primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Vamos a la parte del jueves. Se titula La historia del buen samaritano hoy. No le dimos aquí no, se me olvidó. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz eso y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería
entrampar a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria: ¿y quién es mi prójimo? Lee Lucas 10, 30 al 37. Lucas capítulo 10 versos 30 al 37. Vamos a cambiar otra vez. Lucas 10, 30 al 37. Dice: respondió Jesús. Bueno, vamos a leer desde el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y pidiéndole en su cabalgadura, lo llevó, poniéndole en su cabalgadura, o sea en su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Llevándolo en su caballo, lo llevó a su casa y cuidó de él, dice, en palabras entendibles. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 37. Bueno, entonces, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, lo llevó a una especie de hostal o hotel o tienda, lo que fuera, para cuidarlo, y allí pagó para que lo cuidaran. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia? Pues que todo mundo es nuestro prójimo, y si necesita ayuda, de nuestra ayuda en algún momento, y nosotros podemos proporcionarle ayuda, pues se la debemos de proporcionar, y así cumplir con nuestras obligaciones de prójimo, con el prójimo más bien. Regresamos esto. Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto. ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Ok, esas son preguntas para que nos las hagamos a nosotros mismos. Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de la iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros
que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los tres era realmente prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color, clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Parte del viernes para estudiar y meditar. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a alguien conocido que no tenga suficiente comida, o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos: palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón. Los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano. Entabláis una relación más estrecha con Jesús. El título de la próxima lección o el próximo sábado se titula Misión en favor de los necesitados. Vamos al folleto misionero y vamos a ver la historia de hoy. Se titula Encontrar el centro educativo adecuado. Es el testimonio de Nusrat.
A los 10 años, Nusrat no podía entender por qué una mujer con diabetes iba regularmente a su casa para que le vendara una herida. ¿Te cae bien esa mujer y por eso estás siempre ayudándola, vendándole su herida? Le preguntó un día a su abuela. Lo hago porque es mi responsabilidad como enfermera, le respondió su abuela. Esto es a lo que me dedico. A Nusrat le gustaba el trabajo de su abuela, por eso quería ser como ella y ayudar también a la gente. Fue entonces que empezó a soñar con ser enfermera en su país Ghana. Después de que Nusrat finalizara la secundaria, su abuela le recomendó varias universidades donde imparten la carrera de enfermería, pero la joven no tenía dinero suficiente para matricularse en ninguna de ellas. Su madre ya estaba pagándole los estudios a su hermana mayor, que quería ser maestra, y por eso no tenía recursos para ayudar también a Nusrat. Pasaron 3 años en los que parecía que el sueño de Nusrat era una realidad muy distante, hasta que un día Nusrat le comentó a un tío suyo que estaba de visita que deseaba ser enfermera. Su tío era enfermero y le propuso una solución. Él había obtenido su grado en enfermería en la Universidad Adventista. En la Universidad Adventista Valley View, y le comentó que la educación adventista tenía un precio asequible o accesible. Nusrat pensó en valorar esa opción, pero al mismo tiempo no lo tenía claro. Ella, al igual que toda su familia, era de otra religión y de niña había estudiado en una iglesia cristiana en la que se había sentido muy incómoda. Siempre me sentí fuera de lugar allí porque no podía cantar los himnos que ellos cantaban ni podía entender su forma de orar, le comentó a su tío. Los centros educativos adventistas no son así, le dijo su tío. Yo me sentí completamente libre de adorar a Dios como yo quisiera en la Universidad Adventista Valley View. Allí no hay discriminación. El tío reconoció que él también se había sentido fuera de lugar la primera vez que había ido a una iglesia adventista, pero me dijeron que recordara que estaba en la presencia de Dios, no en una iglesia, y eso me ayudó mucho. Me hicieron entender que aunque nuestro enfoque de la adoración era diferente, yo estaba en la presencia de Dios, comentó el tío. El tío de Nureddin le dijo entonces que en su paso por la Universidad Adventista había asistido a todos los programas de iglesia que ofrecían. Nunca le habían puesto dificultades para orar conforme a sus propias creencias. Las palabras del tío convencieron a Nusrat. Sería interesante ir a un lugar donde se me permitiera orar a Dios libremente y sentirme bienvenida, comentó. Creo que ese sería el mejor centro para estudiar. La Universidad Adventista Valley View está lejos de donde vive Nusrat, por lo que prefirió buscar un centro educativo más cerca de su casa y encontró la Escuela Adventista de Formación de Enfermería y Partería en Ashanti, Asamanc.
Actualmente está cursando el primer año. Aprendemos himnos en la escuela sabática y vamos a la iglesia juntos, comenta. Me gusta orar a Dios los sábados. Hace no mucho tiempo Nusrat le dijo a su tío Nuridin que sus comentarios sobre la educación adventista eran correctos. Lo que me dijiste es verdad, comentó. Aquí no hay discriminación. El tío Nuridin se sintió muy feliz de oír eso. Sabía que te sentirás cómoda y añadió. Ok, eso es un testimonio de Nursat con la hija de su tío Nuridin. Dice que arribó a un colegio adventista para estudiar enfermería. Pero la abuela pues cumplía su tarea ayudando a las personas enfermas. Incluso vendaba a una persona diabética, dice, a una herida que tenía, y como las personas diabéticas tardan mucho en sanar, pues entonces ella cumplía con su con su obligación de cristiana, ayudando a esa persona o a varias en su profesión. Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero. Te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos y te bendecimos, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros sin merecerlas. Nuevamente te agradecemos por la vida y la salud hasta este momento, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo con ellos, Señor. Te damos millones de gracias por la oportunidad de conocer el mensaje de hoy, que es: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces obtendrás vida eterna. En este momento, Señor, personalmente yo te pido por la salud de mi papá, ya que está un poco enfermito. Señor, te pido que le dé la sanación como solamente tú puedes hacerlo, que le des la fortaleza para que siga adelante y que viva contento de los años que le queden de vida, Señor. Te pido, Señor, te pedimos también por aquellas personas que se han olvidado de ti, Señor, que toques corazones para que se acerquen a ti, Señor, y puedan oír tu mensaje y puedan ponerlo por obra y práctica, y así conseguir la vida eterna, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos enfermos y necesitados de todo el mundo que estén en algún tipo de enfermedad, que tú les dé la sanación. A todos aquellos que necesiten alimento, Señor, que tú les brindes ayuda por medio de tus otros hijos, Señor, para que pueda cumplirse lo que tú pides para obtener la vida eterna. De ese mismo modo, que se solucionen los problemas y las necesidades de todas aquellas personas que se encuentren en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de necesidad, Señor, que sean mitigadas por nuestros hermanos que se encuentren cerca de ellos y que tengan la visión de que los necesitan, Señor, y puedan socorrerlos, Señor. Te pedimos también nuevamente por aquellas personas que tienen odio en su corazón y su alma, en su mente, Señor, deseos de venganza, rencor y envidia, Señor, que limpies de su corazón, de su mente y de su alma esos malos sentimientos o pensamientos agresivos, Señor, para que vivan mejor y puedan corregir el camino y tener la oportunidad de vida eterna, Señor.
Por último, Señor, ponemos en tus manos la vida y la salud de todas las personas que están a nuestro alrededor y de todas las que reciben este mensaje mediante la aplicación de Blue, mediante el canal de YouTube y mediante el Facebook. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Vamos a tocar este como